Entre la diplomacia y la fe, crece el clamor por la liberación total de presos políticos en Venezuela. Operación quirúrgica. Estados Unidos burla defensas cubanas y logra la captura de Maduro. Trump activa opciones militares ante Irán. Tensión global en auge. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 14 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Comenzamos nuestra jornada con una excelente noticia para el periodismo y la libertad de expresión. La excarcelación de nuestra colega periodista Nakary Ramos y su esposo Gianni González, quienes permanecieron 281 días detenidos de manera injusta y arbitraria. Hoy la comunicación da un paso hacia la libertad con 16 de nuestros colegas puestos en libertad, una señal de esperanza para el gremio periodístico y para todo el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, confirmaron la excarcelación de 18 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos Nakary Ramos y Gianni González, de nuestro medio Impacto Venezuela, mientras miles oran ante la Divina Pastora por la paz. Washington y la Iglesia denuncian que el poder mantiene a cientos de presos políticos. El senador republicano Rick Scott exige su liberación inmediata. Juliana Palmar con el reporte. Sindicatos gremiales confirmaron la excarcelación de 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por causas consideradas políticas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la seccional de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas informaron que estos comunicadores recuperaron su libertad la mañana de este miércoles, tras meses e incluso años de detención arbitraria. Entre los casos destacan Nakary Ramos y Gianni González del equipo de Impacto Venezuela, quienes fueron excarcelados luego de varios meses presos solo por informar. Los gremios insisten en que ningún periodista o trabajador de la prensa debió estar detenido por ejercer su labor y que solo la libertad plena de todos los presos políticos pondrá fin a una injusticia prolongada. Las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación. Yo leí un día de la pastora. Un 14 de enero, justamente como lo pedimos ayer en la oración. Hay que darle gracias a los periodistas que fueron los colegas. Fueron los colegas, el colegio de periodistas se portó a la altura. Sí, señor. Bueno, no vamos a nombrar ninguno, a todos, porque a todos, hicieron un gran trabajo. Pendientes de nosotros y de todos los presos políticos. Desde la emblemática procesión de la Divina Pastora, símbolo de fe y esperanza, la Iglesia Católica Venezolana ha elevado su voz por los presos políticos. El arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, reconoció las recientes liberaciones, pero remarcó que aún quedan muchos detenidos y demandó su liberación cuanto antes, como un acto de justicia y de reconciliación nacional. Esta voz de la Iglesia, unida al clamor de miles de fieles, agrega peso moral a la exigencia de que nadie más permanezca injustamente tras las rejas. En este sentido, pedimos por todos los privados de libertad, por sus familiares, aplaudimos que algunos ya han sido liberados, pero faltan muchos otros cuyo clamor y el de sus familiares no pueden seguir siendo ignorados. Desde Estados Unidos, el senador Rick Scott ha intensificado la presión política sobre las autoridades venezolanas. Scott ha señalado directamente a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López, exigiendo que liberen a todos los presos políticos de inmediato si verdaderamente desean cooperar con Washington. Frente a ese reclamo internacional, Delcy Rodríguez afirmó que las excarcelaciones continúan como parte de un proceso del gobierno interino para avanzar en lo que denominan una apertura política. Y según los comunicados oficiales, el proceso no ha concluido y seguirán liberando a más detenidos como parte de este gesto.
Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Es un hecho que Donald Trump tiene cierta influencia sobre la política venezolana. Este jueves se espera una reunión confirmada con la Nobel de la Paz. Pero, ¿crees que Trump mediará o impondrá condiciones entre María Corina y el chavismo? Donald Trump no mediará entre María Corina Machado y el chavismo. Impondría condiciones respaldando una transición real y usando el poder político, económico y diplomático para forzarla. ¿Qué se traerá el presidente Trump con la presencia de María Corina y de Delcy Rodríguez? Eso sería el bien contra el mal. Donald Trump sabe lidiar con conflictos. No se extrañen ver un presidente y un primer ministro en cualquier momento en Venezuela. Trump no es mediador, solo es un comerciante que se quedará donde obtenga beneficios personales. Estados Unidos desmanteló la reputación de invulnerabilidad de los servicios de inteligencia cubanos al ejecutar la operación de precisión quirúrgica que culminó con la captura de Nicolás Maduro, combinando tecnología furtiva con la cooperación de una fuente interna de la CIA dentro del propio régimen venezolano, y así burló décadas de vigilancia y sistemas de defensa que La Habana consideraba impenetrables. Génesis Pérez nos cuenta. La operación, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, ejecutada con alto nivel de sigilo y precisión, expuso fallas en los sistemas de seguridad que protegían al mandatario venezolano. La Habana confirmó la muerte de 21 miembros del Ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mientras que autoridades venezolanas reconocieron la pérdida de al menos 23 militares. Venezuela, we had a big victory with Iran, we have a lot of victories. We don't have any defeats, and I want to keep it that way. Expertos coinciden en que el éxito de Washington se basó en el llamado factor sorpresa, resultado de una planificación prolongada, hermetismo operativo y un uso intensivo de tecnología. Según exfuncionarios de inteligencia, los servicios cubanos y venezolanos descartaron la posibilidad de un ataque directo de Estados Unidos en territorio venezolano, lo que permitió el ingreso no detectado de helicópteros y el despliegue de drones furtivos que proporcionaron información en tiempo real sobre los movimientos de Maduro. A ello se sumó, según el New York Times, la presencia de una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano, lo que evidenció un nivel de infiltración interna no previsto por los sistemas de seguridad. El control satelital, el control de las comunicaciones, las redes cibernéticas, todo eso, la superioridad tecnológica que hoy día tiene y el potencial que tiene Estados Unidos. Para los especialistas, el episodio refleja un error de cálculo estratégico más que una falla técnica, en un contexto marcado por un cambio en los patrones de decisión de Estados Unidos y por el uso de métodos que redujeron la eficacia de los esquemas tradicionales de inteligencia en la región. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Estados Unidos no solo incauta petroleros, avanza sobre el control del crudo venezolano, mientras se acelera un acuerdo energético de $500 mil millones sin un marco institucional claro. Una advertencia de Antonio Ecarrí, que lo coloca en el centro del debate sobre soberanía y transparencia. María José Prado nos informa. Estados Unidos acelera acciones legales para incautar decenas de petroleros vinculados al crudo venezolano. Crece el debate sobre el verdadero alcance del nuevo acuerdo energético entre Caracas y Washington. Según Reuters, el gobierno de Donald Trump ha solicitado órdenes judiciales para confiscar buques y cargas que participaron en el comercio petrolero venezolano, consolidando el control estadounidense sobre los envíos del crudo. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha dejado claro que planea administrar de forma indefinida los recursos petroleros de Venezuela en un intento por reconstruir una industria colapsada. Las exportaciones, casi paralizadas tras el bloqueo de diciembre, se reanudaron esta semana bajo supervisión directa de Estados Unidos. En ese contexto, el dirigente político Antonio Ecarrí advierte que el país no puede avanzar sin reglas claras.
señalan la necesidad de un nuevo régimen legal y mayor control institucional para conocer cómo se invertirán esos $500.000 millones del acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos. De prensa de la Casa Blanca hablaba de un acuerdo de $500.000 millones con Venezuela. Y para esos 500.000 tú necesitas un nuevo régimen legal que tiene que darse por consenso nacional. Necesitas un control institucional. Aquí no puede llegar un centavo más a Venezuela que no esté controlado, que no esté abierto a la gente, que la gente sepa para dónde va cada centavo que va entrando al país. Eso es muy importante, porque eso es parte de la soberanía nacional. Lo que está en juego no es solo un acuerdo petrolero, sino el control efectivo de los recursos estratégicos del país y la transparencia con la que se administrarán en adelante. Mientras el dirigente Leopoldo López desde el exilio celebra el hecho como el inicio de una transición hacia la democracia, el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, lo denuncia como un crimen de agresión que viola la soberanía nacional. El choque de posiciones dentro de la oposición venezolana se hace visible incluso ante la captura de Nicolás Maduro. Dos frentes que hacen cara al chavismo que se mantiene en Miraflores. La oposición venezolana se debate entre dos frentes tras la captura de Nicolás Maduro. Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, califica la acción como un crimen de agresión y denuncia la violación de la soberanía nacional. Critica la pasividad del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y reclama que se activen mecanismos de justicia internacional. Sin duda es un crimen de agresión clarísimo. El Consejo de Seguridad se ha hecho en la vista gorda, tiene que calificarlo y no lo ha calificado. Por lo tanto, claro, hay una violación de nuestra soberanía. Quiere producir una ausencia absoluta a partir del secuestro del presidente y de su señora esposa, que además es parlamentaria electa para este nuevo periodo. Yo aspiraría, y lo que aspiraríamos los venezolanos, es que haya una reacción más allá de lo meramente declarativo que ha venido ocurriendo en todos estos días. Es decir, yo creo que el mundo se ha pronunciado en rechazo a ese tipo de acciones que violan totalmente el derecho internacional, pero hace falta un paso más. Y hay mecanismos dentro de la justicia internacional, dentro del derecho internacional, tiene que ser aplicado. En contraste, el dirigente en el exilio, Leopoldo López, interpreta la captura de Maduro como un punto de inflexión histórico. Desde Madrid, insiste en que este momento debe convertirse en el inicio de una transición que culmine en la democratización de Venezuela. Asegura que la presión internacional ha sido un catalizador, pero advierte que el proceso no puede reducirse a la mera estabilización económica ni a la apertura petrolera. Europa se suma a la actual discusión sobre el caso Venezuela post-Maduro. El gobierno de España presiona para que se levanten las sanciones sobre Delcy Rodríguez, pero Alemania exige más cautela y remarca que, así como no reconoció el anterior régimen con Maduro, no reconoce el actual con Delcy al frente. La división refleja un choque diplomático que podría expandirse a toda la coalición europea. El gobierno español rompió el hielo sobre un tema incómodo para las democracias europeas, el caso Venezuela post-Maduro. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, planteó públicamente que las sanciones contra la actual encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, pudieran ser levantadas con el objetivo de mejorar la interlocución, aun cuando el debate sobre su legitimidad de presidenta sigue abierto en la coalición de naciones. Y es que normalmente la Unión Europea nunca sanciona a la persona que tiene la presidencia para precisamente mantener una interlocución también con quien está, digamos, ejerciendo la representación internacional y la representación real de Venezuela en todo momento. Y como esa persona, aunque sea de manera encargada, en estos momentos ejerce la presidencia, eso sí que merece una reflexión, casi le diría automática. En la otra acera y marcando distancia está Alemania. El portavoz del gobierno germánico remarcó que, así como no se reconocía a Nicolás Maduro, tampoco puede haber trato presidencial con Delcy Rodríguez, pero con algo de discreción dejó la puerta abierta a nuevos caminos de diálogo en un futuro que podría incluir el levantamiento de sanciones. Las últimas elecciones que el señor Maduro utilizó para apoyar sus pretensiones, nosotros vemos que no fueron legítimas. Todo lo que se deriva de ellas hay que verlos en medio de una gran interrogante.
Nos imaginamos el futuro de Venezuela, una transición democrática, que se cumplan los derechos de los venezolanos. Paz, libertad, reforma democrática es lo más importante. Y cuando Europa parece estar a las puertas de un debate que congrega a todos los países de la Unión, en Caracas, Delcy Rodríguez avanza en su estrategia interna de cerrar filas y tratar de unificar el chavismo en torno a su persona. Y en lo internacional, desde Miraflores sigue ordenando una agenda diplomática que convenza al presidente estadounidense Donald Trump de que ella es la figura capaz de conducir la transición de la Venezuela post-Maduro. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: UNICEF alerta, al menos 100 niños muertos en Gaza tras el alto el fuego. UNICEF alertó que al menos 100 niños han muerto en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego a comienzos de octubre, pese a la reducción de los bombardeos. La cifra, confirmada por su portavoz James Elder en Ginebra, equivale a un promedio de un menor fallecido por día e incluye al menos 60 niños y 40 niñas, aunque podría ser mayor por las dificultades para verificar los casos. La agencia advirtió que la violencia continúa de forma intermitente, que cientos de menores han resultado heridos y que las graves restricciones humanitarias, como la escasez de combustible, medicamentos y suministros de agua, siguen poniendo en riesgo la vida y la salud de la infancia en la franja. Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán tras suspender diálogo con el régimen. El equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump se reunió para preparar opciones militares contra Irán, luego de suspender todo diálogo con Teherán, en medio de una violenta represión de protestas civiles que ya deja más de 2.500 muertos, según activistas. Aunque se evalúan alternativas como sanciones, ciberataques y apoyo a los manifestantes, Trump no ha descartado el uso de la fuerza y ha advertido de medidas muy fuertes si el régimen iraní ejecuta a detenidos, tras el anuncio de juicios y condenas express. Dentro de la administración estadounidense persisten divisiones por el alto riesgo de una acción militar y por el temor a desestabilizar Oriente Medio, en tensión con la doctrina de America First. Detenciones migratorias de ICE alcanzan su tasa de mortalidad más alta en 2 décadas. Las muertes migrantes bajo custodia del ICE alcanzaron su nivel más alto en 2 décadas, con al menos 4 fallecidos en los primeros 10 días de 2026, tras un 2025 que cerró como el año más letal desde la creación de la agencia, con al menos 30 decesos. Organismos de derechos humanos y la ACLU advierten que la mayoría de estas muertes habrían sido evitables con atención médica adecuada y denuncian un patrón de negligencia en centros de detención colapsados por detenciones masivas. En este contexto de creciente escrutinio, autoridades de Nueva York y líderes políticos exigieron la liberación de un empleado del Consejo Municipal, el venezolano Rafael Andrés Rubio Boorques, detenido por ICE pese a contar con estatus migratorio legal, lo que reavivó las críticas al uso de la política migratoria como herramienta de intimidación. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.